Es un placer poder compartir la palabra con ustedes y sobre todo con un púlpito grande, gracias a Facundo, desde que vino, porque Facundo es grande en espíritu y en verdad. Entonces me viene bárbaro a mí también, no por lo grande de espíritu, pero por lo alto. Hay que acomodar siempre las cosas. Habíamos estado pensando compartir con ustedes sobre alguien que para mí y para todos nosotros, por supuesto, y por lo que la Biblia nos enseña, es el mayor ejemplo, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Entonces yo le puse como título a lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy, Lecciones con acciones, que creo que había acomodado PRI por allí. Y como podrán ver, con ese fondo, esa pintura, vaya a saber si es óleo o en qué es, pero es una pintura. Entonces sabrán de qué se trata, y según el pasaje paralelo que leyó nuestro hermano Daniel, se tratará un poco de esto, del lavado de los pies que hizo el Señor Jesús. Pero no lo encontramos en Lucas, no lo encontramos en Mateo, ni lo encontramos en Marcos, solamente en el Evangelio de Juan. Y ahora vamos a saber por qué. La invitación para ustedes es en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y antes de la lectura, vamos a recordar algunas cositas. No se asusten por la botellita, por el color, es que hace juego con el auto, ustedes saben. Aparte mi madre, era de mi madre y me dijo, siempre que vaya a predicar lleva la botellita para recordarme. Entonces yo llevo la botellita. No, cuando falleció mi madre esta botellita no estaban todavía. Muy bien. Según el calendario antiguo, se dejaba atrás la semana de la Pasión y comenzaba la semana de Pascuas, y que se iba a prolongar hasta Pentecostés. Y estos son 50 días entre Pascuas y Pentecostés. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, que Jesús les habló en los primeros 40 días a sus discípulos y les compartió sobre el reino de Dios. Pero aquí tenemos la última cena, el último momento que estuvo con ellos antes del Calvario, antes de pasar a Getsemaní, antes de orar por ellos, antes de ser traicionado, entregado y crucificado. No hay nada nuevo en todo lo que Jesús les estaba compartiendo con referencia al reino de Dios. Él estuvo viviendo, compartiendo, enseñándoles 3 años. Quiere decir que les compartió, como cuando comienza el ministerio Jesús, que sube al monte y les da la ley del reino de Dios en el sermón del monte. Pero ahora aquí en este pasaje les va a dar la práctica de esa ley del reino de Dios. Les va a hacer algo práctico a lo que ya les había enseñado. Entonces tenemos un hecho simbólico aquí, el que a continuación vamos a leer. Pero recordemos, Jesús quiere a través de acciones dar lecciones. Por eso, lecciones con acciones. Y ahora vamos a ver 3 de ellas. El servir desinteresadamente, el amar incondicionalmente, y una que está implícita en estas 2, por supuesto, pero yo para ponerle 3 puntos, está bien igual, pero está en todo el pasaje. Si se obedece lo que Jesús dice de servir y de amar, estamos obedeciendo. Pero Jesús pide que lo hagamos de una manera especial. Y a mí me calzó justito para que queden las 3 con mente, apasionadamente. Entonces, servir desinteresadamente, amar incondicionalmente y obedecer apasionadamente. Querido Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Por eso acudimos a ti, a tu Santo Espíritu, para que nos hable en esta mañana
y nos dirija de la mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Juan 13, verso 1. Con este contexto, con esta introducción, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, vio a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que los he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16, ya terminamos. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Antes de orar les compartía de que acá hay un hecho simbólico, por cierto, y es el lavado de los pies. Y que los otros evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, no lo narran, no lo cuentan. ¿Por qué? Porque para esa época la costumbre del lavado de pies, que se hacía por una razón, por los caminos polvorientos donde se caminaba muchísimo, no había vehículo, no había Uber, no había ómnibus, y se caminaba, los pies quedaban bastante sucios. Entonces al llegar a una casa, el dueño de la casa le daba la orden al esclavo o al de menor categoría de la familia para el lavado de los pies. En el caso que fuera una familia pobre y que no tuviera siervos, esclavos, se le pedía al de menos categoría de la casa. Costumbres. Hoy, nuestros hijos andamos corriendo, vení a lavarte los pies. Cuando eran chiquitos, ahora de grandes no. Pero les pedimos que dejen los championes afuera de la casa. Entonces, Mateo, Marco y Lucas, evangelios sinópticos que no lo pusieron. Juan rescata los que los otros evangelios no lo pusieron, no lo hicieron, no colocaron. Y esta es una de las cosas, porque era algo humillante para la época, para ese tiempo el lavado de pies. Tan humillante que el judío no lavaba los pies de su amo. Podía ser contratado para cualquier cosa, menos para el lavado de los pies. Calígula, un emperador, que ustedes deben haber escuchado, uno de los más salvajes emperadores que tuvo Roma, cuando un senador caía en desgracia por alguna actitud, por algo que hay mal, él en medio de una gran cena
lo llamaba el senador y les hacía lavar los pies a todos los invitados, para rebajarlo, para sentirlo lo más vil, lo más bajo. La palabra humilde en ese tiempo no era catalogada como hoy la conocemos. Qué hombre humilde, qué lindo. Era el pobre. Era algo vil, menospreciado. Entonces, esa palabra se usaba justamente para eso. Era humillante el lavado de los pies. Pero acá sucede algo extraño. Y yo pensaba en acciones raras para ese tiempo, y creo que hoy también. ¿Ustedes se imaginan entrando a Jesús hoy acá y pidiéndote que te quites tus zapatos o tus medias y pidiéndole a alguno de nosotros que traiga una palangana, una toalla? ¿Qué le diríamos nosotros? Sabiendo que este Jesús que está entrando por esa puerta, que está pidiendo un lebrillo, una palangana y una toalla para lavar los pies, me iba a lavar los pies a mí. Yo sabiendo ya por la palabra de Dios que este Jesús que estuvo con estos discípulos, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que hoy vive, es Dios. Yo compartí esta prédica ya en otro lugar, en otro contexto, y con algunos cambios que se los hice hoy, y también rescatando estudios sobre todo históricos de las costumbres de un hermano pastor que yo escucho mucho y que me gusta mucho. Pero pensaba en esto. Yo coloqué un título en esa oportunidad y hace 4 años ya. Dios me lavó los pies, que no es el título de hoy. Queda chocante, ¿verdad? De la misma manera chocante quedó cuando Pedro vio al maestro lavar los pies y dice, le lavarás a todos ellos, a mí no me lo vas a lavar. Mirá que no tendrá, bueno. Verso 4. Se levantó de la cena, quiere decir que ya estaban cenando, ya estaban sentados. Y no había habido un esclavo allí. Y no estaban sentados, hermanos, imaginémonos que no estaban sentados como lo pinta Leonardo, con una mesa napolitana, todos en un mismo lugar, y del otro lado no había nadie. No, estaban en mesas bajas y no se sentaban en sillas, se sentaban en el suelo. Por supuesto que habría algún tipo de sillas, pero para comer y compartir eran mesas bajas de piedra o de madera y apoyaban su brazo izquierdo como si fuera esto, la mesa, que vamos a tratar con cuidado porque es de Alex. Entonces apoyaban su brazo izquierdo en la mesa, sus pies extendidos hacia el otro extremo y con la mano derecha tomaban el alimento. Entonces, estaban todos reunidos allí. Y allí pasaba el esclavo, supuestamente, a lavar los pies. Pero hay algo increíble acá. Se levanta Jesús de la cena y se quitó su manto. De una manera, él estaba despojándose del rol de maestro, aunque no se despojó. De ser Señor, aunque no dejó de ser Señor. Pero con esta acción les iba a demostrar una lección de servicio y desinteresado. ¿Por qué? Porque al mismo Pedro le dice, si no te lavare no tendrás parte con... lavame entonces, muy bien. Se quita su manto. El manto los representaba como maestros. Como hoy al maestro de escuela, su túnica. Como hoy al militar, su uniforme. Los identificaba y los representaba. Y allí estaba el maestro quitándose el manto. Y la palabra aquí en el original está en plural sobre el despojamiento de la ropa de Jesús.
quiere decir que puede haberse quitado el cinto también. Y en lugar del cinto toma la toalla y se la ciñe y se inclina hacia sus discípulos a lavarle los pies. Él no dejó de ser maestro, él no dejó de ser Señor, pero les estaba enseñando la importancia del servicio. Él lo jerarquiza con esta actitud. El Maestro, el Señor Jesús, jerarquiza el servicio al tener esta acción con sus discípulos. Pasa lo que pasó con Pedro, fue terrible impacto para ellos y más sobre Pedro, por lo audaz, por lo atrevido que era, de las mejores maneras, ¿no? Atrevido por lo atrevido, ¿no? No porque le faltara el respeto a Jesús, ¿no? Era audaz. Entonces Pedro le reclama y le dice no. Ahora, verso 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Si nosotros fuéramos al verso 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, lo que leímos, se conmovió en espíritu. ¿Por qué? Y declaró y dijo, de cierto, cuando nosotros encontramos esta expresión, de cierto, quiere decir, afirmando, ciertísimamente, verdaderamente, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hay un cambio brusco en la cena, ¿verdad? Hay varios cambios en la cena. Cuando le dice a Pedro que no le iba a poder acompañar y él dijo, iré contigo a todas partes, mi vida daré por ti. Y después fue el primero que se fue y lo negó 3 veces como Jesús también lo dijo. Y el tercer cambio brusco acá también en esta misma cena es cuando dice, ¿tú me vas a negar, Pedro? No. Pero el primero es uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo podemos hacer para hacer esto práctico en nuestra vida? Ahora pasamos a este cambio que hubo aquí en la cena. Explicamos lo que es el hecho de quitarse el manto. Explicamos que el Señor siguió siendo maestro, que no perdió autoridad. Si nosotros fuéramos a Marcos, que no vamos a ir por tiempo, Marcos 10:45, hablando de qué vino a ser Jesús. Él dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Ahora sí los voy a invitar. Filipenses 2, 5 y 8. Es importante esta lectura. Filipenses capítulo 2, 5 y 8. Dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró, quiere decir, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació es la palabra allí. Es lo que hizo también allí frente a sus discípulos, sacando su manto, ciñéndose la toalla, bajando y lavando los pies a sus discípulos. Tomando forma de siervo. Recuerden, se quitó el manto y tomó la toalla y se puso a servir. Hecho semejante, se identifica con ellos. No escatimó, siendo en forma de Dios. Dios baja al hombre por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, se identifica con el hombre, pero no solamente para identificarse y decir, aquí estoy, ¿cómo están? El que quiera creer en mí, cree, que no, mala suerte, y me voy al cielo. Vivió una vida sin pecado, enseñó la palabra de Dios
habló del reino de Dios, habló del Evangelio, hizo milagros, estuvo con sus discípulos y los preparó en estos 3 años y en esta última cena lo estaba haciendo práctico con esto. Y ahora vamos a ver el otro punto. Y baja Dios al hombre y se despoja de una manera, porque Jesús fue 100% Dios, también 100% hombre. No fue ni una ni otra, ni fue un poquito de una, 100% hombre, 100% divino, 100% Dios. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Lo contrario al yo, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente, lo contrario a desobediente, hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano de hoy está llamado también como sus discípulos a servir desinteresadamente. Pero ¿cuánto nos cuesta servir? Los mismos discípulos en una oportunidad dijeron, maestro, tenemos algo. Y en Mateo lo dice que fue la madre primero de ellos, Santiago y Zebedeo, o Jacobo y Zebedeo. Y dice, ¿no tendremos un lugarcito en el reino? Ya, yo me gustaría estar a la izquierda y yo a la derecha. Parece una cosa de chicos, ¿no? En eso estaban pensando. Pero miren que acá en la cena, según lo marca Lucas y lo leyó Daniel, Lucas 22, también, o 24, también dice que al terminar la cena, maestro, ¿quién será el mayor? Estuvo lavando los pies, enseñándoles lo grandioso que es el servicio y el servir a los demás, y estaban pensando, che, ¿dónde estaremos en tu reino? Estaban cegados. Después lo entendieron, y lo entendieron mejor que nosotros. Porque no solamente sirvieron, no solamente predicaron de Jesús vivo y resucitado, sino que también dieron sus vidas. Por eso tenemos la palabra hoy. Y gloria a Dios por eso. Y por el sacrificio de estos hombres, poquitos hombres. Yo pienso que si hubiéramos sido menos hermanos hoy, capaz que estábamos como en la última cena. Algunos más. Gracias a Dios. La importancia del servicio. Vamos a no extendernos mucho. Vamos a pasar al otro punto que también me encanta. Verso 26, ya con todo el contexto que les di. Y ya saben de a lo que me estoy refiriendo. En esta segunda lección que les va a dar, lo hace también con una acción. El amor incondicional. Verso 26 y 27. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas. Ahora seguimos. ¿Qué es esto del pan mojado? Yo cuando lo aprendí, y que no hace mucho, 4 años, no lo había sentido antes, me acordé tanto de mi madre cuando hacía tuco, los domingos, cuando mi padre no tenía plata para hacer asado, hacía tuco mi madre, y acá las mayores tienen que hacer memoria y empezar a recordar en sus mentes. Mientras yo hablo, ustedes van recordando esas ollas bien rojas, con bastante carne o algunos tucos de pollo, y haciendo así, que te podías quemar cuando saltaba el tuco, las manos manchadas. Pero así también se le pegaba al marido, porque venía con el pedazo de pan fresco y mojaban el tuco. O a los hijos. Es tentador. El pan mojado, en esos tiempos se usaba una olla en el medio de la mesa, como tipo los mexicanos cuando preparan sus tacos, con esas salsas suavecitas que usan ellos. Y el dueño de casa, para honrar a la visita, o a uno en especial de los comensales, mojaba el alimento que preparaba,
o el pan, en este caso que lo menciona así en la traducción, pan, lo mojaba en esa salsa, que era para toda la comida, y para todos los que se servían, y todo con la mano, porque no había tenedor. El tenedor vino muchísimo después. Inclusive cuando apareció el tenedor, fue resistido el tenedor. Se comía con la mano. Como los mexicanos en la calle que comen los tacos y se les va cayendo todo por acá. Y en otros lugares también, vamos a no dejar Guatemala afuera, ¿no? Porque tenemos una iglesia internacional nosotros. Viva Cuba. Lo otro que sigue no, viva Cristo. Bueno, el maestro, otra vez con una acción, moja el pan y se lo entrega a Judas. Pero recién les expliqué la costumbre del pan mojado. Era para honrar a alguien en especial. Era para resaltarlo, era para decirle estoy a gusto contigo. Tengo un afecto especial por vos. Podía haber elegido a Pedro o podía haber elegido a Juan, pero te eligió a vos y me eligió a mí. Porque sin merecerlo, Él pensó en vos, te amó a vos y me amó a mí y entregó su vida por vos y por mí sin merecerlo. Eso es amor. Amor no es, yo le voy a hacer bien a aquel vecino porque la semana pasada me cortó el pasto y no me cobró, me pintó la casa y no me cobró, vino y me trajo una bolsa grande así de alimentos. ¿Cómo amo a ese vecino? Cualquiera ama cuando nos tratan bien. Es más fácil amar cuando te aman y tenés devolución de afecto. Acá se trata de otra cosa, de otro amor el que nos está enseñando el maestro. Es un amor incondicional. Amo no por lo que haces, te amo por lo que sos. La historia, amén de estar basados en muchos libros de la Biblia, el Nuevo Testamento por supuesto, dice que Judas tenía un acercamiento importante con el maestro. Inclusive, en el Getsemaní, cuando le entrega, le dice amigo. Y con un beso le entrega. Lo consideró a pesar de lo que el maestro ya sabía. ¿Se acuerdan que yo leí un versículo y le dije, recuerden este versículo? Verso 11 del 13. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Pero hay otro versículo, el 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y en el 21 al final, uno de vosotros me va a entregar. No es changa amar de esta manera como amó el maestro. Y no es solamente teoría, ni ley. La ley ya la había dado. Ahora les estaba enseñando a poner en práctica esa ley que les había dado en el comienzo de su ministerio. Si yo lo hago, verso 16, el 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice el verso 31. A ver. No, perdón, 34. Del 13, ¿eh? Un mandamiento nuevo os doy. Hermanos, presten atención. Y ahora seguimos con la lectura de ese verso 34. Un mandamiento, ¿nunca les llamó la atención? ¿Por qué nuevo?
Si en el Antiguo Testamento tenemos mandamientos de Dios, en la ley, y que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, bárbaro. Pero dice nuevo. Pero ya estaba escrito que debemos amar a Dios y al prójimo. Vamos a seguir leyendo el 34. Sí, está bien el 34. Que os améis unos a otros. Y ahí viene la respuesta del mandamiento nuevo. Como yo os he amado. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera mojado el pan y se lo hubiera dado a Judas? De igual manera. Pero no hubiera dicho nada de esto. No hubiera marcado una lección con una acción. No hubiera dicho nada de Judas. No hubiera dicho nada de la traición. Los discípulos a posteriori podían decir, che, el maestro le erró, ¿eh? Sí, viste, me quedó. Algún día cuando él regrese le diremos a preguntar, ¿por qué mojó el pan y se lo dio a Judas? Y lo traicionó, se le escapó ese detalle. Él lo dijo. De igual manera, y termino con esto, de igual manera, amó incondicionalmente y es lo que Dios nos manda a nosotros hacer con nuestro prójimo. Yo puse eso, de que es más fácil amar. Y hoy encontramos la palabra amor por todos lados. El sinónimo amor o el verbo amar es el término más importante en todos los idiomas. En todos los idiomas. Pero se confunde la palabra amor o la palabra amar. Por eso los griegos, que eran tan agudos con este tema de los términos, tenían como 4 palabras para definir amor y que ustedes la conocen. Ágape, fileo, eros. Entonces marcaba la diferencia del amor sentimental, emocional, el amor divino, el amor superior y el amor sexual. Pero hoy lamentablemente se entra en una bolsa. Pero este amor del cual Jesús me habla es un amor incondicional. Porque hoy los jóvenes se enamoran y dicen, la amo, estoy enamorado. 1 mes y medio dura la relación. Porque el enamoramiento no te deja ver lo que realmente hay del otro lado. Eso es estar enamorado. Hay muchos libros, yo algunos los leí, otros no y otros por la mitad, pero hay unos libros impresionantes que resumen todo esto, o que lo aclaran mejor que yo, por supuesto, de la diferencia entre el sentimiento del jovencito, digo el jovencito, pero hay personas grandes también que lo hacemos o lo hacen. Confundir estoy enamorado o amo a la persona. Hay un pastor que ya viejito, que es mi padre espiritual, fue en mis comienzos de niño, que nos compartía en un retiro hace muchos años, el retiro con la iglesia, y que dijo, yo no estoy enamorado de mi esposa. Y aparte medio fuerte, como dice, yo no estoy enamorado. Yo estuve enamorado. Yo amo a mi esposa ahora. Y voy a cerrarlo de esta manera. ¿Está mal estar enamorado? No. La diferencia es esta. Entre enamoramiento o amor. Estoy enamorado y no veo los defectos. Cuando amo, veo los defectos y sigo amando. Y eso es lo que Jesús nos estaba enseñando con esta actitud del pan mojado en la salsa allí y dándoselo a Judas, que horas después lo iba a traicionar. Yo te amo a pesar de... Y lo hizo contigo y conmigo, como lo mencioné hace un rato. Porque fue a la cruz del Calvario no solamente por Judas, fue por vos y por mí y por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y Jesús se despoja
siendo divino. De tal manera dio por todos los pecados, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el que está muriendo en la cruz del Calvario, tenga vida eterna. Y yo terminaría con la última que yo les dije hoy, que en realidad encierra el servicio y el amor que Dios quiere que tengamos para con todos, para con los hermanos, para los que nos aman y para aquellos que no nos aman tanto, el mismo amor y el mismo servicio. Hay iglesias muy grandes, congregaciones muy grandes. Por ende, es muy difícil tener ministros en la alabanza. Si hay 30 músicos, tenerlos a los 30 acá, ¿verdad? No podemos. Si hay 10 predicadores, los 10 no van a estar. Pueden haber 1, 2, o el pastor y algún anciano, pero no todos. Quiere decir que el servicio, si es para todos, y en la iglesia no hay lugar, o no encuentro lugar, recuerden lo que significa la palabra iglesia, eclesia, salir fuera, llamados afuera. Y usted, hermano, y yo también, yo primero y después usted, estamos llamados a salir afuera y a servir al prójimo. En los hospitales hay personas que se están muriendo y nadie les alcanza el último vasito de agua. Y están esperando que aquellos que nos llamamos cristianos podamos ir a los geriátricos, a los hospitales, hogares de ancianos, como se ha ido en varias oportunidades en este año, con Pau y otras hermanas de la iglesia, a compartir en el hogar allí con las hermanas de aquí del barrio de Las Piedras. Eso es servicio. Porque sirviendo, pero servir a Dios, no. Servir a Dios es servir al prójimo. Hay una orden de que tengo que servir a Dios. Pero hay muchas órdenes aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, que yo debo servir al prójimo. Un maestro de la ley se acerca a Jesús y le dice, maestro. No sé si en esa porción justo le dice maestro bueno, pero calza bárbaro, como el joven rico. Maestro, ¿quién es mi prójimo? Increíble. Como lo de los discípulos cuando dijeron, maestro, ¿podemos estar uno a tu izquierda, a tu derecha? ¿Quién será el mayor entre nosotros? El maestro de la ley llega y le dice, maestro, ¿quién es mi prójimo? Y le enseña y le dice, el que está a tu lado, el que está cerca, al que le podés extender. ¿Y por qué le tengo que extender una mano? Y porque yo lo hice, vos también. Porque yo lavé los pies, vos también. Y no es el hecho real, por eso simbólico más bien, de que todos los domingos tenemos que lavarnos los pies, aunque hay iglesias, denominaciones que lo hacen, y no está mal, y aún lo hacen, el lavado de pies. Pero no se está refiriendo a traer la palangana del agua. Es tiempo, hermanos, en este tiempo tan crudo que está viviendo la humanidad, por todo lo que ya saben ustedes y que la televisión se los marca y las redes sociales, no necesitan mucho de mí, que no soy tan culto como para explicarles lo que está viviendo la humanidad hoy. Por eso tiene las redes y la televisión, la radio, el periodismo. Bueno y malo, pero hay bastante. Hoy la humanidad te necesita, pero tenemos que sacarnos el manto. Hoy la humanidad te necesita, pero tenés que abrocharte en vez del cinto la toalla. Hoy la humanidad te necesita. Hoy el barrio te necesita, pero tenemos que andar con la palangana debajo del brazo y inclinarnos, pero no por simpatía, por compasión. Real Academia hace unos años y no sé cuánto, porque otros que han estudiado mejor que yo, por supuesto, lo han dicho, tuvo que cambiar o aclarar entre lo que era simpatía y empatía. Simpatía, me inclino. Pero empatía es tomar el lugar de la otra persona.
Increíble, es lo que hizo Cristo. Es lo que hizo el Maestro. Y es lo que nos dejó acá en esta enseñanza. Por eso nos manda a obedecerla apasionadamente. Que no sea obligado mi servicio y mi amor por mis hermanos y por el prójimo. Que sea desinteresadamente, que sea incondicionalmente. Y de esa manera vamos a obedecer a nuestro Dios apasionadamente, porque dice y termina uno de los versos allí en el capítulo 13, bienaventurados seréis, súper felices, si lo hicieres. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y rogamos que pueda ser mella en nosotros, que no quede por hoy, que no quede en estas horas, que no quede en este rato, que podamos masticarla, que podamos de nuestra mente pasarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida con los demás, sin buscar un lugar mayor, sin estar buscando un lugar de importancia en tu reino, que podamos entender lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y llega hasta hoy esta enseñanza. Gracias, gracias Dios por esto. Gracias por el evangelista Juan. Gracias porque lo colocó allí y tú resguardaste tu palabra para que hoy llegara a nosotros este ejemplo que todo el mundo lo sabe. Ejemplo de Dios mismo, hecho hombre, despojándose, llegando al hombre, identificándose con él y amándolo, no solamente por lavar los pies, por entregar su vida por él. Así que te alabamos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra y lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.